cualquier gobierno que habla de regular la libertad de expresión es porque quiere delimitarla. Lo que pasa es que luego cambió el criterio y casualmente empezaron a abrir inspecciones a periodistas en un momento de crisis en el que al gobierno le interesaba tener aliados en prensa. ¿Estas inspecciones que les hacían a periodistas eran arbitrarias o había unos periodistas que por alguna razón recibían inspecciones y otros que a lo mejor no recibían tantas? Esa es una buena pregunta. Yo les dejo la respuesta a quien se la quiere imaginar. Eso no es informar al ciudadano. Es hacer propaganda. Y la propaganda que se la paguen los partidos. Bueno, ¿qué tal, Rubén? Bienvenido. No sé si conocéis algunos a Rubén Herranz, si habéis leído sus columnas o sus artículos, o ahora mismo que tiene una nueva sección en Big One de Jano García donde hace así reportajes de investigación. Yo la verdad es que le sigo desde hace tiempo. Creo que me entrevistaste hace ya unos años, una de estas entrevistas por teléfono que me han hecho alguna vez. Sí, cuando estaba en Voz Populi, ahora estoy independiente y me acuerdo que hablamos un rato y además quedó bien la conversación y se leyó muy bien. Además fuiste ahí un protagonista para el público ahí del periódico. Llevo desde marzo aquí, estuve 10 años en Voz Populi y bueno, pues me cambié de periódico y bien contento, la verdad. Escribiendo de medios, de política y de lo que nos dejan mientras dentro de ese terreno tan amplio que es la fachosfera, la gente que lanzamos bulos, somos pseudoperiodistas y demás. Vale, de eso te quería preguntar, porque, quiero decir, he visto algunos de los reportajes que has hecho estos días y demás, y me gustaría un poco encauzar todo esto preguntándote a ti, como periodista, a partir de las palabras de hace unas semanas de Pedro Sánchez y esta especie de reacción contra los bulos y el fango y demás, tú desde tu posición de periodista que es crítico con el gobierno, ¿cómo lo has vivido? ¿Cuáles son las sensaciones que has tenido? A mí me hace mucha gracia. A ver, yo no tengo ninguna duda de que esto es una maniobra de distracción para que el foco sea parte de su mujer y se centre en los que criticamos al gobierno. Es una maniobra bastante autoritaria, en realidad, porque ya no solamente ha señalado a los periodistas, sino a la galaxia de derecha y ultraderecha. Es decir, a todos los críticos les atribuye una tara, digamos, o se lo ha intentado atribuir, tanto a los jueces como a los periodistas, como a todos realmente, o como a la propia oposición, a todo el que se ha opuesto a él. A ver, hay una cosa muy, muy evidente, y es que cualquier gobierno que habla de regular la libertad de expresión es porque quiere delimitarla. No conozco ningún gobierno que hable de legislar sobre la prensa para permitir que se publiquen cosas con más libertad, informaciones con más libertad sobre ese ejecutivo. Y, hombre, yo no sé lo que opina el señor presidente, pero a mí desde luego me interesan como lector, y yo creo que a los ciudadanos también, las actividades que ha desarrollado Begoña Gómez por su cuenta desde que su marido es presidente del gobierno. Es decir, los contratos en los que ella apareció con el tal Carlos Barrabés, en las que, digamos, avaló dentro de una licitación, o presuntamente avaló dentro de una licitación, que era un gran candidato para conseguirla. Y por supuesto me interesa todo lo que sucedió durante la pandemia que se está viendo, todo lo que se ha conocido como el caso Koldo, cómo se repartieron los contratos y los posibles pufos que hubo. A partir de ahí, si el presidente considera que todos los que contamos esas cosas o todos los que nos oponemos a esas verdades oficiales somos pseudomedios, pues bueno, pues aquí un pseudoperiodista, ¿qué quieres que te diga? Vale, al principio hubo dudas a partir de las palabras del presidente de lo que estaba hablando, de luchar contra los medios y demás, era más una especie de tanteo de las aguas para fiscalizar más la libertad de expresión e intentar acotarla. Y Juan Sotibás, por ejemplo, dijo que probablemente nos encontraríamos con un ejército de fact-checkers públicos que estuviesen así como fiscalizando la información que sale sobre el poder. Y lo otro que se decía es que nos íbamos a encontrar, o lo que pedía el propio Pedro Sánchez era que los periodistas fiscalizasen a otros periodistas. Es decir, él lo que dijo en uno de los ejemplos fue recordando la crisis de 2008 o 2013 y tal, que cómo fueron los sanitarios los que salieron a la calle, ¿no?, a proteger la sanidad pública, y él básicamente pedía o reivindicaba que los periodistas hiciesen eso, y además que lo hiciesen días después de que hubiesen sacado una carta capitaneada por Silvia Inchaurrondo sobre la maquinaria de los bulos y todo esto.
Entonces, ¿cuál es tu postura en todo esto? ¿Cuál crees que va a ser la deriva? ¿O crees que ahora lo que se está buscando es que haya una guerra civil entre los periodistas que defienden lo bueno y los que defienden lo malo? Bueno, a ver, en realidad ya la hay. A mí en alguna ocasión me han señalado. Tiene ahí es un pobre hombre. Yo le llamo el policía de pasillo de Prisa, un tal Idafe Fernández. Yo creo que hicisteis además un programa sobre él. La biblioteca del buitre. Exacto, sí, sí. Y señala y habla de por qué no quiero debatir sobre la libertad de expresión con él, que me hace mucha gracia. Pues mira, chaval, porque el día que a Prisa le deje de interesar esa estrategia no te van a dejar escribir de medios en tu vida ya, es decir, porque esto es una estrategia gubernamental. Sergio, hace unos meses tuve la santa paciencia de leerme el libro de Pedro Sánchez, el segundo, por una de estas cosas de... Eso sí que es cloaca periodística, leerse el libro del presidente. Y él ya hablaba de las críticas de los medios de comunicación, de cómo estamos prendiendo fuego a la casa de la democracia, de cómo las Ana Rosas, eso no lo decía en el libro, pero lo dijo en la campaña, las Ana Rosas, los Pablos Motos, todos los medios de la derecha y de la fachosfera, lo que hacemos es enturbiar el debate público. Y sobre todo que hemos contribuido a trasladar a la población una imagen muy injusta del pobre presidente, que lo que quiere simplemente es que se hable bien de él o que se reconozcan sus logros, y cuando realmente, vamos a ver, los presidentes siempre tienen mucha gente que habla bien de ellos, siempre hay muchos voluntarios para hacerlo, siempre hay muchas pelotas. La corte está llena de mandarines, de pelotas, de cortesanos, de intelectuales. Los intelectuales son los institutos de la aristocracia en las democracias modernas. Están muy bien, están mimados, tienen mucho dinero y esa gente habla bien del presidente. Lo que estamos los periodistas es para auditar al poder y si nos equivocamos, pues nos amainamos. Pero desde luego, en un momento en el que el gobierno está débil y es por la situación, por la postura que tienen con Cataluña, la postura que tienen con los medios de comunicación, esa actitud autoritaria ante la oposición, yo desde luego creo que hay que criticarlo, que es que nos están atribuyendo prácticamente el monopolio de los bulos, cuando el propio presidente y María Jesús Montero dijeron en el Congreso de los Diputados que la empresa para la que no trabajaba la mujer de Núñez Feijóo había recibido una subvención y era mentira. Nos están haciendo creer ahora que el proceso soberanista ha terminado por los resultados de las elecciones del otro día. Y escuchas luego a Puigdemont hablar y dice que no renuncia a la unilateral, pero que de verdad... La televisión española se han referido a Puigdemont estos días como alguien expatriado, han dicho. Exiliado, seguro que han dicho exiliado. Un exiliado político, un expatriado, algo así. Pobre hombre, es que me hace mucha gracia porque siempre se ve desde el punto de vista político estas cosas, pero que es que esta gente organizó el referéndum con dinero que no era suyo, que era de los contribuyentes, que el Tribunal de Cuentas se lo ha reclamado y que no se lo quieren pagar, que es que eso también va de pasta. Y toda la negociación de lo que les hemos perdonado a la Generalitat, de lo mal que ha gestionado lo público los últimos años, de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómica, la vamos a pagar entre todos. Es decir, que no se puede criticar eso. Es decir, somos fachosferas y criticamos eso, esa política de apaciguamiento, que no es cierta. Tenemos que hacer, como todas las mañanas hace Sor Silvia Inchaurrondo en RTV, dar unos monólogos en favor del presidente, firmar manifiestos, irnos a un pabellón a Madrid como hizo Marisa Paredes a decir Pedro, por favor, no te vayas, llorar como Pedro Almodóvar. Pues no estamos para eso, la verdad, estamos para fiscalizar al poder, a quien esté en el poder realmente. En lo relativo a Silvia Inchaurrondo me ha hecho gracia una información, no la habéis sacado vosotros, no sé si la sacó Voz Populi, no sé quién la sacó, pero me hizo mucha gracia porque era en relativo a cómo cobraba a partir, o sea, el sueldo que salió en El Mundo, que además ella les dijo que les iba a mandar un burofax y todas estas, porque en El Mundo dijeron que cobraba, que en 2 años iba a cobrar 500 y pico mil euros. Bueno, creo que la razón por la que ella estaba enfadada por la información que habían dado en El Mundo era porque habían sacado esta información y habían dicho que esta renovación del contrato y que le vayan a pagar 500.000 euros y tal se hizo después de la entrevista con Feijóo, o días después de la entrevista con Feijóo, y ellos como que dijeron que eso no era exacto y por lo tanto era un bulo y era algo infundado y ella era una hiper mega super profesional. Pero a mí todo esto también me impactó el hecho de que sacaron un artículo en la que me enteré de que esta señora cobraba por sociedades. Para los que no lo entiendan, básicamente cobrar por sociedades era el truco que hacían pues muchas personas que trabajan en la televisión para intentar ahorrarse pues unos cuantos cientos de miles de euros cuando estaban ganando mucho y no pagar a Hacienda como es debido, que luego Hacienda dijo, oye, no se puede cobrar así. De hecho, muchos youtubers, mi propio gestor me dijo, oye, lo de sociedades se puede ver, pero si te pillan,
Es decir, si nosotros hacemos lo de sociedades, yo le dije, no lo hagas porque a mí no me apetece que me pillen dentro de unos años, no porque yo tenga una devoción santa por pagar impuestos y todas estas cosas, pero me extrañó mucho que alguien que cobra de la televisión pública tuviese, en este caso, cobrase por sociedades y que esto no haya causado más revuelo porque... Ostras, o sea, yo recuerdo cómo han linchado al Rubius y a muchos que no deben dar explicaciones de absolutamente nada por ejemplo, irse a vivir donde estoy yo ahora mismo, que es Andorra, pero sin embargo esta señora que está cobrando un pastizal de la televisión pública, que encima se volvió completamente loca cuando desde El Mundo dijeron que estaba cobrando un pastizal de la televisión pública. Nos enteramos de que paga a través de una sociedad pantalla, o sea, de que cobra a través de una sociedad pantalla y no nadie dice nada al respecto. Mira, Sergio, yo viví hace 11 años en Uruguay y ahí gobernaba el famoso Frente Amplio de Pepe Mujica. Sí. Ese presidente que decían que era pobre y bueno, que era un pieza y es un pieza de cuidado. Pero bueno, aquí ya se me hacía mucha gracia. Es verdad que a nosotros, yo me lo comí con patatas, los programas de Jordi Évole, que salía como que vivía en una casa, ¿no? Con un garaje, con un coche de hace 50 años, de una manera muy austera. Claro, ahí había un modelo de esta izquierda peronista, la argentina también, que era el de no cuestionar ninguna de las medidas del Estado, ni su forma de recaudación, ni los impuestos que te cobran. Y yo decía, madre mía, estas cosas espero que no lleguen nunca a España. Pero aquí ocurre ahora, es decir, el problema con los streamers, con los youtubers, parece que no pagan impuestos. Y no es cierto. Si realmente no se abre un debate sobre se pagan los impuestos justos, se pagan los impuestos necesarios, o estamos destinando una parte importante de las rentas de nuestro trabajo excesiva a sufragar un Estado que después es gigantesco y que no vemos después traducido en servicios públicos mejores, porque se lo traga la deuda y la mala gestión. Entonces, claro, me llama mucho la atención porque cuando entró Montoro de ministro de Hacienda, cambió el criterio por el cual estas sociedades instrumentales eran consideradas. Antes tú podías trabajar y en vez de pagar IRPF podías pagar el impuesto de sociedades y te ahorrabas un dinero. Pero tú estabas trabajando y estabas aportando al Estado un porcentaje de tus ingresos, que yo sinceramente en lo personal considero justo. Lo que pasa es que luego cambió el criterio y casualmente empezaron a abrir inspecciones a periodistas en un momento de crisis en el que al gobierno le interesaba tener aliados en prensa. Así funciona Hacienda muchas veces. La gente no se atreve a denunciarlo, pero yo... Un momento, estás diciendo, ¿estas inspecciones que les hacían a periodistas eran arbitrarias o había unos periodistas que por alguna razón recibían inspecciones y otros que a lo mejor no recibían tantas? Esa es una buena pregunta. Yo les dejo la respuesta a quien se la quiere imaginar, pero el caso es que multaron a varios periodistas. Entre ellos, por cierto, a Maxim Huerta, que fue ministro de Cultura. Creo que a Carlos Herrera también le abrieron una inspección. Estamos hablando de un gobierno del PP, ¿eh? Sí, claro, sí, eso es. Y claro, ahora llama la atención porque ese criterio cambió, todo el mundo lo sabe, los propios asesores de las cadenas de televisión lo aconsejaban, es decir, ese método para que pagaran menos. Y luego lo dejaron de aconsejar porque empezaron a caer sentencias en contra. Y el Gran Wyoming, por ejemplo. Gran Wyoming tuvo que pagar 500.000 euros por haber hecho esto de a través de las sociedades. Sí, eso es. De hecho, yo lo publiqué y el tío nombró mi nombre y mi apellido en su programa diciendo que yo había mentido y tuve que publicar la sentencia judicial porque era tan completamente mentiroso con lo que había, con la sentencia, que me lo negó. Lanzó un desmentido y me señaló en su programa. Pero bueno, esas son otras cuestiones. Sí. Silvia Chaurrondo, de repente, yo recuerdo que había habido una macrofiltración de contratos de RTV. A mí me la pasó una fuente y era, bueno, o sea, había de todo, hay todo lo que te puedes imaginar, lo que cuestan los Juegos Olímpicos, los 25 kilos que se gastaron en las dos últimas temporadas de Cuéntame. Y mi fuente no había caído en que estaba el contrato de Silvia Chaurrondo. Y era con una empresa que se llama Sucum Comunicación, que tiene con su marido, con su pareja, lo que sea, una SL. Y el contrato, es verdad que el expediente ponía que se inició en julio. Y ella lo que negaba de lo que publicó El Mundo no son las cifras, sino la fecha. Pero lo camufló, lo manipuló de tal forma que parece que habían publicado una mentira, un bulo. Ya está, los dueños de la verdad son los que más bulos dicen. Y uno ese de los que más mentiras dicen. Y uno de ellos era ese. Yo, Sergio, si me permites, tengo aquí los datos del contrato de esta señora, porque esta señora, realmente, yo no he visto una cosa igual.
en televisión española, ni en la época de Ana Pastor, ni en la época de Urdaci, he visto a una persona editorializar por las mañanas de tal forma como Silvia Enchaurrondo. Me acuerdo cuando estaban, por ejemplo, los trabajadores del campo manifestándose, que dijo, bueno, hay que tener en cuenta que los tractores ocupan más espacio que, por ejemplo, los 300.000 personas que se manifestaron por la sanidad pública. Y yo digo, pero ¿cómo puedes tener tanta caradura? Es decir, es que es increíble. Bueno, esta señora está muy bien pagada. El contrato son 537.000 euros por 2 años. Cada vez que una persona de este país se levanta de la cama y ve la tele a Silvia Enchaurrondo, tiene que saber que cobra por cada capítulo como presentadora 700 euros y como directora del programa 7.887 euros al mes. Son 260 ediciones al año. Cada año son 268.757 euros, que la gente haga la cuenta con lo que es el salario mínimo y el salario medio, el IPREM, por ejemplo, y en los 2 años 537.514 euros. Es muy curioso porque cobra aproximadamente 3 veces más que su compañero de estudio, de presentación, que es Marc Sala, pero en este caso no hay polémica, solo se produce la polémica cuando ellas cobran menos que ellos. Y en este caso es muy evidente, es muy evidente. Entonces, claro, yo no sé a ti, Sergio, pero a lo mejor si a mí me pagaran a mí, a lo mejor me pensaría si ser muy crítico con el gobierno. En mi caso no lo creo, pero entiendo su posición, Hombre, está muy bien pagada. si a ti te pagasen, claro, tener un sueldo de 500.000 euros. Yo entiendo que dentro de la profesión, algunas estrellas, ¿no? Y demás, sí que podrán tener sueldos muy abultados, pero es habitual que se den estos sueldos dentro de la televisión pública, en este caso a periodistas que supuestamente están tratando información política y todas estas cuestiones. Porque claro, no es lo mismo si me hablas de MasterChef o si me hablas de otros programas, ¿vale? Que bueno, pues pueden tener su audiencia y pueden tener su presupuesto y todo lo que tú quieras y puedes contratar a grandes nombres para ello. Harán contratado a David Broncano para hacerle la competencia al hormiguero y todo esto, ok. Pero, ostras, es que estás pagando unas cantidades ingentes de dinero a una señora que te va básicamente a dar homelías todas las mañanas sobre las bondades del gobierno. Y que firma un manifiesto en favor de Pedro Sánchez. Y que acaba de firmar un manifiesto para que los periodistas no digan bulos con respecto al presidente y que cuando... Es que yo recuerdo que abrieron los titulares cuando, por ejemplo, lo de la pareja de Ayuso que le hicieron una inspección de Hacienda o no sé qué y tal. Y ella abrió con eso. En plan, no, es que mira, tal... Y es cierto que la pareja de Ayuso pues debe de tener un pufo con Hacienda interesante, pero luego cuando abrieron diligencias y empezaron a investigar a la mujer de Pedro Sánchez, el programa que ella hizo no fue de esto ha sucedido. El programa que ella hizo es, fijaos, el lawfare en el que vivimos, fijaos la corrupción que existe, que han llegado a enjuiciar a esta por unas denuncias terribles y tal. Entonces, ¿eso como claro, es algo habitual? Claro, vamos a ver, yo recuerdo cuando salió lo de... Porque ellos intentaron buscar el empate. Nosotros tenemos 300 millones de euros de contratos de mascarillas que están judicializados y que hay gente dentro de una trama presuntamente implicada en eso. Entonces nos vamos a sacar de la manga lo del novio de Ayuso. Ah, empate. Yo no defiendo, ni mucho menos, este señor y a esta señora, porque no tengo nada de relación con ellos y realmente es muy curioso porque esos días publiqué en el Independiente un artículo criticando a Óscar Puente y a Miguel Ángel, al asesor Miguel Ángel Rodríguez, el asesor principal de Ayuso, por esa forma tan chabacana de hacer política y de incendiar al país, y es curioso porque los dos se enfadaron. Los dos se cabrearon muchísimo. Es decir, son todos iguales. Si es que los dos, todos los partidos creen igual en la libertad de prensa, que es mientras a mí no me afecte, publica lo que quieras. Entonces, claro, volviendo al tema de RTV, esto es muy importante de saber, porque realmente al final ellos creen solamente en su verdad, no en la verdad. Entonces, los periodistas, por mucho que se intenten hacer amigos nuestros, somos sus enemigos y nos consideran así, o gente a la que temer, o gente muy menor. Y es verdad, somos gente menor, pero nosotros tenemos que encargarnos de auditarlo, de, oiga, usted hasta aquí, que le estoy viendo. Vas contando la verdad. Es muy curioso porque, al hilo de lo que decías, RTV gasta cada año en sueldos de los impuestos de los españoles, de lo que paga cada uno, 423 millones de euros. 422,7 creo que fueron en 2022. En RTV hay 191 directivos con un sueldo que es por lo menos igual al de Pedro Sánchez de media, que son 90.000 euros. Entonces, claro, hubo un partido, no recuerdo cuál, creo que fue Vox,
que planteó en el Parlamento una pregunta que no se ha contestado de ¿y qué hace esta gente? ¿A qué se dedica cada uno? Esa pregunta no está respondida, pero estoy deseando que se vea, porque se gasta mucho dinero en pagar a este personal. Y lo más humillante, nunca se ha juzgado una televisión pública por malversación de fondos, pero se podría perfectamente, porque realmente eso no está... Lo que muchas veces hace, lo que hace Incharrondo, por ejemplo, no es respetar el interés general. Lo que se hacía en la Telemadrid de Esperanza Aguirre y de Ignacio González no era respetar el interés general. Lo que se hacía en la famosa televisión Castilla-La Mancha de Nacho Villa, que por cierto ahora tiene una página gastronómica, es una cosa... eso no es informar al ciudadano, es hacer propaganda. Y la propaganda que se la paguen los partidos. Y si alguien quiere tener a Incharrondo contratada, que la pague Ferraz, que no la paguen con los impuestos. Y a mí me parece muy grave, Sergio, no lo sé. Es como, ¿no te da la sensación de que hemos aceptado de alguna manera que las televisiones públicas tengan que ser, por casi necesidad, una suerte de herramienta ideológica por parte del partido que gobierna en cada momento? Vamos, no tengo ninguna duda, además. Pero es que hay casos escandalosos. Es decir, por ejemplo, ayer veía que, ¿sabes que el gobierno había nombrado a Miguel Ángel Oliver presidente de EFE, a dedo, así, toma tú? Miguel Ángel Oliver fue el secretario de Estado de Comunicación, un miembro del gobierno. La agencia EFE se supone que tiene que ser independiente. Pues ahí está Miguel Ángel Oliver. ¿Para qué va? ¿Para ser independiente? ¿Qué va? Para poner la agencia EFE todavía más en manos del gobierno. Ayer veía que habían estrenado un podcast que se llamaba Sin Sostén, que es sobre ecofeminismo y todas esas cosas tan raras que hay. Y va a ir de eso. Es decir, al final es copiar la agenda ideológica del gobierno. Y es muy curioso porque, y tú lo sabes muy bien además, porque te has enfrentado al cabreo de esta gente muchas veces. No es lo mismo cuando ellos critican tu posición desde ahí, desde esa superioridad woke, que cuando tú te atreves simplemente a criticar cualquiera de los puntos suyos. Es decir, por ejemplo, ¿por qué tienes que pagar con los impuestos de los españoles un podcast lamentable que se llama Sin Sostén para hablar del ecofeminismo y todas las mandangas propagandísticas e ideológicas? Y no hay igualdad en ese sentido. Y por supuesto no hay tampoco igualdad en las televisiones públicas. Están siempre al servicio del que manda. Y si lo niegan, los que lo niegan son porque tienen algún tipo de interés en ellas. Pero ocurre siempre así. Y vamos a ver, yo ya volviéndome loco, ¿la idea de cerrar las televisiones públicas es algo tan inviable? A mí esto me recordó mucho, no sé si creo que fue Javier Milei, que cuando llegó al poder y tal, lo que dijo, no, esto lo vamos a chapar. Que claro, yo lo decía, es muy contraintuitivo porque yo entiendo que para un gobernante, para un político que acaba de llegar al poder, rollo, tú puedes haber tenido un discurso muy combativo contra el utilizar los medios públicos para tal, pero cuando de repente estás ahí dices, no, que estas herramientas están a tu disposición para básicamente hacerte, defenderte de todas las personas que te van a atacar, que te van a criticar y demás. Entonces, claro, es algo muy suculento como para que un político no lo utilice. Entonces, alguna vez, o sea, creo que en Argentina sucedió, creo que Javier Milei dijo, esto, fuera. Afuera, tal, pero quiero decir, ¿alguien en España, alguien dentro de la clase política plantea que lo que se está haciendo con las televisiones públicas es un absoluto disparate? Pues mira, Sergio, no sé si recuerdas lo que hizo Alberto Fabra cuando era presidente de la Comunidad Valenciana y tenía Canal Nou a su servicio, al servicio del PP, que es lo que pasaba. Él dijo, esto es una máquina de perder cientos de millones de euros escandalosa. Fuera, cerrada, no rentable. Y los profesionales que durante muchos años habían hablado en función de lo que decía el gobierno sin cuestionarse que estaban haciendo una auténtica estafa a los contribuyentes, se quejaron y dijeron esto es un servicio público fundamental, menuda regresión de derechos. Esto era en plena crisis económica, que se estaba recortando de todo. Se estaba recortando el médico a mi madre, por ejemplo. Es decir, que no era una situación de bonanza. Hubo infinidad de quejas. Por supuesto, llegó Chimo Puig y la volvió a abrir. Una nueva televisión más barata, pero ya tenía ahí su elemento de propaganda. Y yo entiendo que estos medios pudieron tener sentido hace 60 años, porque es verdad que había más dificultad, por ejemplo, para informarse de lo que ocurría, yo qué sé, en Bruselas, o en Londres, o en Estados Unidos. Entonces tú tenías un corresponsal y te contaba lo que había. Pero ahora ese servicio está más que cubierto. Hay muchos medios, hay muchos creadores, hay muchos analistas, hay muchos periodistas, que ya no solamente tienen que estar trabajando para un medio, pueden estar trabajando por su cuenta, de forma independiente e informando. Entonces, a partir de ahí, ¿cuál es el servicio público que ofrecen las televisiones públicas? ¿O cuál es la información supuestamente neutral
que ofrecen cuando hay gente en Internet que lo hace mejor, por ejemplo. Es que en el periodismo hay un gran corporativismo, pero es que yo no creo realmente lo que te digo, lo que decía antes, no es que seamos menores, es que nosotros estamos para una cosa que no es una función tan fundamental. Es simplemente la de auditar el poder y contarlo y poner los elementos de juicio de parte del lector o del oyente para que él saque sus propias conclusiones. Eso lo puede hacer cualquier periodista y ahora que cualquiera, si las barreras de entrada económicas al mercado puede emitir desde su casa o desde el lugar en el que esté, a lo mejor el servicio que hace la televisión pública ya lo hace en 10 o 100. Claro, a ver, Pablo Iglesias, por ejemplo, lo que argumentaba era que claro, que es que al final, en tanto los medios de comunicación privados estaban al servicio de otros intereses que no tenían que ver con los intereses del pueblo y de la sociedad y que no habían sido democráticamente elegidos, eran ya de por sí un atentado contra la expresión popular y el derecho a tener una información veraz. ¿Vale? Que entonces básicamente, ¿tú cómo contestarías a esta reivindicación de los medios de comunicación públicos como una suerte de representación de la voluntad popular, en tanto habrían sido puestos por aquellos que democráticamente han sido elegidos en las urnas? Mira, pues hay dos cosas que te puedo decir al respecto. Pablo Iglesias estuvo con el sonsonete de la televisión pública libre e independiente durante años. Y hubo un momento que fue en el año 2021, se había hecho un concurso público para elegir a los consejeros, a los directivos y al presidente de Televisión Española. Querían El meter a Ana concurso... Pardo de Vera, creo, ¿no? Bueno, además de eso fue antes, eso es, correcto, y a Cristina Fallarás, una voz independiente y juiciosa como la de Cristina Fallarás, sin duda, vamos, joder. Y luego le propusieron un pacto el PP, el PSOE y el PNV para meter a dos consejeros. ¿Sabes quién es uno de ellos que sigue con cargo en RTV? El director del Mundo Obrero, que es el órgano de expresión, el órgano escrito del Partido Comunista de España. Alguien tan independiente como él. Pablo Iglesias se va de la política y habla de montarse el podcast. Se monta un podcast y lo hace para Público. Público es una empresa de alguien tan independiente y tan de fiar como Jaume Roures. Roures, el de Mediapro, el del fútbol, el que se ha puesto del lado de Esquerra Republicana en 1.000.000 de ocasiones. Es curioso, pero es que con luego respecto se a fue... lo de Roures, no sé si te acuerdas que estuvieron hablando durante eones de que Ferreras era alguien que pertenecía a las cloacas por las conversaciones que había tenido con el comisario Villarejo, y cuando estaban en el cenit de todo esto aparecieron unas fotos que sacó de Objective de Roures comiendo con el comisario Villarejo en ese momento, además. Hombre, claro, es que nos intentan hacer ver que ellos están libres de polvo y paja, pero es que no es verdad, es que es todo lo contrario. Entonces es un discurso tan hipócrita y tan falso que cuando estás un poco al día a día de la información te partes de risa. Es decir, cuando te creó esto de Canal Red, que por cierto le ha puesto a Echenique, le ha metido a Echenique dentro de su medio de comunicación, otro experto periodista, Pablo Echenique. Se ve que no quiere volver al CSIC y pues nada, pero venga, ahí en Canal Red, en Diario Red, como dicen. Esa empresa la montó dentro de otra que se llama Melancholic Films, que tenía de administradores a Roures y a su hija. Es decir, que es que tampoco era periodismo independiente. Él tiene a su empresario mediático también. Otra cosa es que no le gustan los Antena 3 o los de Telecinco. Otra cosa es que no le gustan los Berlusconi. A mí, desde luego, tampoco me gustaban los Berlusconi. Pero, hombre, que no nos engañe, que es que él está en manos de gente que muchas veces todavía más tiene más sombras a su alrededor y tiene muchas historias que a lo mejor le desacreditan todavía más. Volviendo con Silvia Inchaurrondo, a mí me gustaría preguntarte, porque a mí me dio la sensación, porque yo a lo mejor no estoy metido dentro del mundo periodístico y demás, pero a mí me dio la sensación de que esa señora el año pasado apareció de la nada. O sea, yo estaba un día en casa y de repente apareció Silvia Inchaurrondo haciéndole una entrevista, no sé si fue a Feijóo, y durante las elecciones... Fueron las elecciones del 23J, y de repente Silvia Inchaurrondo se convirtió en una especie de icono, una especie de elemento, pieza filosofal del periodismo bien, que es respetuoso, pero que es crítico, pero tal, y ahí se ha quedado, y ahora de repente se ha convertido en un supericono. ¿Ya estaba ahí o apareció de repente? O sea, ¿cuál es un poco la trayectoria de esta señora? Estaba en su día en Telemadrid y también estuvo, si no me equivoco, en 4 o en la cadena SER. No recuerdo muy bien dónde era. Creo que eran 4.
Y es muy llamado la atención porque esta no es personal de plantilla de RTV, es contratada. Y ahora contrata a su empresa. Y es verdad, la entrevista a Feijóo fue cañera, todos lo vimos. Y a mí me parece bien que un periodista haga una entrevista cañera a un político, pero claro, cuando el día anterior y el día siguiente entrevista a Yolanda Díaz y a Pedro Sánchez y le faltó darle las gracias por ir ahí y implorarles o decir que les iba a votar, pues entonces te das cuenta de que algo falla ahí, de que esta es una periodista de parte. Eh, es que hay cosas muy un poco turbias, Sergio. Por ejemplo, ahora hay, yo no sé si conocéis a José Miguel Contreras, que es el típico empresario de medios de comunicación que siempre asciende cuando gobierna el PSOE. Que no es del PSOE, dice, pero siempre casualmente asciende. Este fue el que llevó a Jesús Tintora, a Julia Otero a la televisión pública. Su productora, la que montó, que se llama La Coproductora, ha conseguido contratos por 28 millones de euros de que gobierna Pedro Sánchez con RTV. Le iba tan bien que se la vendió a Prisa, se la compró Prisa, la productora. Y ahora está haciendo una serie de programas especiales que nos cuestan 2,1 millones de euros, que para mí son un completo escándalo. ¿Por qué? Porque sirven para hacer enjuagues a periodistas. Por ejemplo, hoy es de Pedro J. Ramírez. Hace unas semanas fue de Federico Jiménez dos Santos. De Pepa Bueno va a ser también. Entonces, claro, ¿qué persigue eso? Primero, a los periodistas de Prisa hacerles grandes homenajes y a los críticos tenerlos contentos, porque eso le viene bien a RTV y al gobierno. Es decir, si el medio del gobierno te hace un homenaje de una hora en antena diciendo que eres un super periodista, que has descubierto 1000 exclusivas y que gracias a ti el país es mucho mejor, pues no vas a llegar y decir en tu medio, mira, pues el presidente del gobierno ha hecho esto mal, 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 o Televisión Española es un medio manipulado. Y si lo hiciera una empresa privada, como si se gasta el dinero, yo qué sé, en tapas de alcantarilla. Pero que es que esto se hace con los impuestos de todos, que es que luego nos están diciendo que nos tienen que subir el 5%, el 1% del IRPF, o quitar más dinero de la nómina porque hace falta pagar hospitales, educación y pensiones. A Y mí me esto se lo extrañó lleva a mucho esta. ver un programa de... Es que lo has mencionado, el programa este de Jiménez Los Santos, hubo muchas quejas por redes sociales. No, esto es fascismo. ¿Cómo podéis traer a alguien tan canalla a Televisión Española? Bla, 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 bla. Entonces, ¿tú crees que tiene como finalidad el hacerle la pelota a determinados periodistas para suavizarlos un poco? Hombre, vamos, y además, el dueño de Infolibre, del medio digital Infolibre, es José Miguel Contreras. En Infolibre está Jesús Maraña. Uno de los protagonistas de esos programas va a ser Jesús Maraña. Entonces, claro, es que reitero, a lo mejor el que lo ve y no está en el mundillo, pues no se entera. Dice, pues mira, este programa es un aburrimiento y ya está, lo quito. Pero cuando estás, los ves y reivindican siempre el buen periodismo, la objetividad, y ves realmente que son como una especie de clase social periodística que se cuida, se mima, que gana dinero en las tertulias, los tertulianos de RTV, yo pedí una respuesta por transparencia, ganan por día que va, cada día que van, entre 150 y 450 euros. ¿Tú crees que alguien va a contar las verdades de RTV ganándose dinero en las tertulias? ¿Tú crees que alguien se va a mostrar muy crítico con el gobierno a riesgo de que le quiten? Es que son, reitero, una clase periodística que se cuidan entre ellos, que ganan un dineral y que prácticamente se lo están llevando crudo. Y lo siento mucho porque son compañeros, pero no quisiera dar nombre ni convertirme en un Idafe Fernández de este o como se llame. Pero es que esto es escandaloso, es que esto se paga con dinero público. Ya para terminar, ¿de dónde, cuando hablas de IDAFE, porque yo creo que me escribiste cuando, bueno, no creo, me escribiste cuando hablamos Sí. de lo de IDAFE y demás. ¿De dónde ha salido este señor? Porque yo le escucho y le he visto y también gente que está muy dentro del mundo periodístico, tú conocías a IDAFE, Juan Soto Ibars conocía a IDAFE, La Mata conocía a IDAFE, claro, yo IDAFE y este tío, pero ¿quién es este tío? ¿Quién es este pimpollo? Yo le veo por Twitter y digo, ¿y este pobre hombre? Pero es que yo cuando la primera vez que se metió conmigo, que yo me acuerdo que era un sábado, me había ido a Valladolid con la familia y de repente veo que me citan en Twitter, me tiene bloqueado porque no quiere debatir conmigo sobre el periodismo, porque forma parte de la fachosfera, de los medios de Ayuso, tal. Eh, Digo, ¿pero quién es este? Y pregunté a algunos amigos y me dijeron, sí, le conocemos de que era corresponsal en Bruselas y que además cuando jugaba al fútbol se picaba cuando perdía. Yo me reí, digo, vale, ya está. Ese perfil de gente yo siempre le tengo cruzado, la verdad. O sea, y de repente empecé a ver que se mete con la gente, pero unos ataques, o sea, llamando miserables a la gente, pues,
llamando a The Objective el contenedor amarillo, además con unas formas tremendas. De hecho, ha habido gente que me ha dicho que le ha metido una papeleta de conciliación porque lo que había hecho era difamarlo. Ojalá le empuren, vamos, sinceramente no le tengo ninguna simpatía. Entonces, lo que más gracia me hace es que muchas veces escribe él como mensajes como si fuera el guardián de las esencias, como hace falta luchar contra esto, como si fueran los cazafantasmas, ahí con la mochilita ahí cazando a los fantasmas periodísticos. Entonces digo, pero este sabe para quién escribe. Pero si es que en Prisa el principal accionista es un fondo de inversión de los que critica y es la empresa que mejor simboliza la mayor lacra de este capitalismo de amiguetes español, de los bancos Santander, de los Telefónica, de César Abierta, que en paz descanse, que han intentado manipular el grupo, muchas personas, se ha gestionado fatal, hubo alguna manía, o sea, ingresa y ha ingresado siempre muchísima publicidad institucional. Este tío que escribe para estos medios, ¿de verdad nos va a dar lecciones a los demás? Que ninguno seguramente estemos libres de polvo y paja y que alguna vez nos equivocaremos y que todo el que se monta un medio tiene sus dependencias, ¿cómo no? Pero que lo haga un tío que escribe para Prisa. Venga, hombre, es que lo siento, pero no lo aguanto, sinceramente. Lo entiendo. Una última cuestión que te quiero comentar es sobre el control de la publicidad institucional. Algo que también vimos en los días después a la reflexión de nuestro presidente fue que se hablaba mucho de controlar la publicidad institucional, hablando de pseudomedios, se señalaron como pseudomedios, pues algunos medios que a lo mejor a mí me pueden parecer menos fiables, como puede ser a lo mejor el ATV, OK Diario, también metieron en el paquete a The Objective, al Debate, a otros medios de comunicación en general. Recuerdo que había, creo que era una diputada del Partido Socialista preguntando si había medios o pseudomedios que habían recibido la publicidad institucional. Te quiero preguntar, ¿la publicidad institucional es algo elemental para muchos medios de comunicación? Y luego, ese control de la publicidad institucional, ¿qué fin puede llegar a tener? Este año el gobierno va a repartir 138 millones de euros en publicidad institucional. El año pasado, entre las campañas de 2023 y las que adelantó de este año, metió a los medios casi 200 millones de euros en publicidad institucional. Los medios ya no venden periódicos. Y la publicidad ahora compite, pues, por ejemplo, contra ti o contra Google o contra las redes sociales. Hay una carrera porque las marcas consideran que anunciarse ahí es mucho más efectivo que hacerlo en un medio de comunicación. Muy respetable y además es que es un razonamiento inapelable. No se venden periódicos, hay menos publicidad, hay más dependencia de los anunciantes que se tienen. Y entre ellos los anunciantes públicos, que son los que reparten la publicidad institucional. Ahora bien, me llama la atención porque el presidente dijo que era necesaria tener más transparencia a la hora de reconocer, por ejemplo, quiénes son los accionistas de los medios de comunicación. Y es verdad que hay un reglamento europeo recientemente aprobado que se va a empezar va a entrar en vigor en España el 8 de agosto de 2025, que lo que obliga a las administraciones a ser más transparentes al repartir esa publicidad. El gobierno no publica a quién se la da. Es decir, el que pide transparencia es el menos transparente de todos. Eso lo hacen nuestras administraciones. El Ayuntamiento de Madrid es el que lo publica. La Generalitat de Cataluña también. La de Valencia también. Entonces, claro, yo me reía cuando lo veía. Decía, pero de verdad este señor, el presidente, está hablando de falta de transparencia cuando el que menos transparencia tiene en este sentido es el gobierno. Ahora quieren reformar el criterio de reparto de esa publicidad porque consideran que se tiene que entregar a medios que contribuyen a la sostenibilidad democrática. Y ya te explico yo lo que va a ser ese criterio. Que está más o menos de acuerdo con el PSOE. Ni más ni menos. Es que nos toman por tontos, pero así va a ser. Un medio muy crítico es que al Confidencial, que es un gran periódico, le han puesto ya en esa galaxia de medios de derecha y de ultraderecha. Entonces, claro, el otro día publiqué en Independiente un reportaje sobre las presiones que han recibido. Y el otro día en el programa que tengo en Vivo a Media hablaba de cómo son esos nexos, cómo se entrega esa publicidad y cómo al final, a partir de esa publicidad, se influye en el criterio de la toma de decisiones de los medios. Porque si te quitan ese dinero, a lo mejor te tienes que cargar a 15 periodistas. O si te lo quitan, a lo mejor hasta tienes que cerrar el periódico. Entonces, claro que influye. Lo niegan, pero es así.
Ok, Rubén, pues muchas gracias por pasarte. A ver si te vienes otro día y hablamos de otros temas. Seguidle, bueno, leed sus artículos en El Independiente. Le podéis también ver en una sección que tiene en B1. Y nada, Rubén, un placer hablar contigo. Encantado, un abrazo a todos. Un abrazo, chao.